Probablemente en ningún país del mundo sea agradable estar en la cárcel, pero si estás en el Secot de El Salvador, en realidad es como estar en el infierno absoluto, porque es probablemente la peor prisión del mundo. Para ayudarle a entender qué es lo que ha dado a la prisión esta reputación, le mostraremos hoy un día típico en el Secot. El Secot, o Centro de Confinamiento del Terrorismo, es una enorme prisión de alta seguridad en la que solo se encierra a los peores y más peligrosos delincuentes de El Salvador, y eso ya es mucho decir, porque hasta hace poco se creía que El Salvador tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo. Cada año se producían más de 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Como la violencia en las calles estaba fuera de control y las bandas mataban a decenas de personas cada día, el gobierno de El Salvador tomó finalmente cartas en el asunto y estableció el Secot en 2021. Desde entonces, hasta 40.000 personas han sido encarceladas allí, cumpliendo condenas de hasta 700 años. Es probable que la mayoría de ellas no vuelva a salir de prisión. Now when an inmate walks into this door, he never leaves. Su vida diaria en la prisión de máxima seguridad es una pesadilla interminable, ya que los presos se dan cuenta de que la mañana solo empieza en las celdas de acero y hormigón cuando los guardias pasan a darles el desayuno. Además, un médico da a los presos enfermos sus medicinas por la mañana. No hay ventanas en las celdas, donde unos 80 presos duermen sobre acero desnudo en literas de 4 pisos sin colchones ni sábanas. Esto significa que los presos no pueden ver el exterior y no reciben aire fresco, y eso con temperaturas de hasta 35 grados centígrados. Por cierto, las celdas están diseñadas para 10 personas a la vez, pero como explicó el director de la prisión riendo en una entrevista, hasta 100 personas pueden hacinarse en una celda. Para desayunar, como para otras comidas, el menú suele consistir en pasta fría, arroz, tortitas y huevos cocidos o sopa insípida. Nunca se sirve carne. No existe un menú que te traiga pollo o carne para el privado de libertad. No existe. Todas las comidas se pesan con precisión para que ningún preso reciba una cantidad excesiva de comida. Por razones de seguridad, los presos no reciben cubiertos para comer, ni siquiera cucharas, así que tienen que comer sus escasas comidas con las manos. Las comidas son preparadas por los presos en la cocina de la prisión, aunque son delincuentes menores de otras prisiones los que son llevados a Secot específicamente para este trabajo. Ninguno de los delincuentes graves de Secot tiene el privilegio de preparar la comida. Para el aseo matutino solo hay 2 lavabos y 2 inodoros en las celdas que deben utilizarse delante de todos los demás presos. No hay duchas, tampoco hay cortinas de privacidad. Después del desayuno, los presos no tienen más remedio que dejar pasar el día en las estrechas y mal ventiladas celdas y esperar a su próxima comida. En el Secot, cada preso solo dispone de unos 0.58 metros cuadrados de espacio en su celda, lo que es mucho menos que los 3.4 metros cuadrados realmente previstos. Como además las celdas están permanentemente iluminadas con brillantes luces de neón, los presos casi no tienen noción del tiempo y ni siquiera hay reloj, radio o televisión en las celdas para entretenerse. Los únicos libros disponibles por celda son 2 Biblias, ya que así lo exige la ley. En total, el recinto del Secot ocupa 166 hectáreas y es, por tanto, más grande que 32 campos de fútbol. Está rodeado por 2 vallas eléctricas, 2 enormes muros de hormigón y un total de 19 puestos de observación. Aunque la prisión es tan grande, los presos pasan casi todo el día hacinados en un espacio muy reducido. Solo se les permite salir de sus celdas sin ventanas durante 30 minutos al día para hacer ejercicio en la cinta. Para ello, los sacan de sus celdas en grupos con esposas en las manos y los tobillos, pero también están bastante restringidos a la hora de hacer deporte. Se les prohíbe utilizar cualquier tipo de aparato para hacer ejercicio, como mancuernas, porque los guardias temen que los presos
puedan hacerse daño con ellas. Si cree que todas estas medidas hacen de Secot una prisión segura y sin violencia entre los presos, se equivoca. Hay peleas entre reclusos casi todos los días y aunque nadie lleve armas, suelen ser muy peligrosas. How many people did you kill? I do not remember. Por eso, 600 soldados fuertemente armados y 250 policías se encargan de vigilar a los presos de Secot y tampoco son precisamente meticulosos con los presos. Entre otras cosas, a menudo cortan el agua y la electricidad de las celdas desde el exterior para hacer la situación aún más insoportable para los presos. Según las organizaciones de derechos humanos, en el Secot también se tortura a los presos, que llegan a comparar la prisión de alta seguridad con los campos de concentración. Incluso hay informes de que los guardias castigan a los presos metiéndolos en jaulas metálicas y sumergiéndolos en agua. Sin embargo, estos actos no son la mala conducta de guardias individuales, sino que son sistemáticos. Esto comienza con el hecho de que a todos se les afeita completamente la cabeza cada 5 días. A veces todos son conducidos al patio o al pasillo, donde deben permanecer sentados inmóviles durante horas con las manos detrás de la cabeza. El objetivo de todo esto es que los presos dejen de sentirse seres humanos. Además, si alguien llama la atención, se le encierra durante días en una pequeña y oscura celda de hormigón como castigo adicional, donde permanece completamente aislado en la oscuridad. En el Secot no hay ni siquiera lo que hay en casi todas las prisiones de alta seguridad del mundo. Los presos no pueden recibir visitas de familiares ni abogados. Tampoco se les permite llamar por teléfono ni escribir o recibir cartas, y no hay señal de teléfono móvil en ningún lugar de la prisión. Por consiguiente, los presos no tienen contacto con el mundo exterior. Solo a los que han sido catalogados como poco peligrosos se les da algunas opciones, pero desde luego no las que cabría esperar. Los presos con este supuesto privilegio son llevados a obras, fábricas y plantaciones durante el día, donde luego son utilizados para realizar duros trabajos forzados. El presidente de El Salvador se refiere eufemísticamente a estos trabajos forzados como un programa de formación, en virtud del cual los presos pagan por el daño que han causado a la sociedad. Tras un día de duro trabajo, los presos a los que se permite salir a través del supuesto programa de formación son devueltos a sus celdas, donde naturalmente duermen poco antes de la siguiente ardua jornada. Antes, sin embargo, deben someterse a un control corporal completo y a un registro minucioso para asegurarse de que no han introducido contrabando. Por cierto, escapar de este infierno se considera imposible porque, aparte de que los presos están estrechamente vigilados por guardias y la tecnología más avanzada, la prisión de alta seguridad también está situada en medio de la nada. Incluso si de algún modo consiguieran salir, volverían a ser capturados en poco tiempo, así que a los presos no les queda más remedio que esperar día tras día, de la mañana a la noche, en sus celdas hasta morir. We have made a commitment to the people of El Salvador that they will never be released to the communities. Aunque la mayoría de los ciudadanos de El Salvador están bastante satisfechos de que el gobierno lleve tiempo deteniendo a las bandas y encerrando a sus miembros en el Secot, a veces sin justificación ni orden judicial, también hay críticas y los procedimientos y las condiciones de detención en la prisión de alta seguridad. Solo en los 7 primeros meses tras la apertura del Secot murieron allí 90 reclusos. Sin embargo, el gobierno sigue manteniendo su postura de mano dura y el presidente de El Salvador incluso bromeó sobre las condiciones inhumanas de detención y preguntó si se debería sacar dinero del presupuesto destinado a hospitales infantiles para comprar zapatos o chaquetas de cena a los reclusos. Sin embargo, a pesar de las voces críticas, casi el 90% de la población del país apoya en realidad la idea del Secot. Esto se debe a que el número de homicidios descendió casi un 60% en solo un año después de que el gobierno empezara